¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Y ahora pasaremos a escuchar una alabanza. Cuántas cosas he tenido que aprender de ti, aun cuando estás en silencio, te aprendí a oír. Sé que cuando enmudeces, preparando estás un milagro para mí. Aprendí a no temer cuando hay que enfrentar el conflicto más difícil, si a mi lado vas. Y aunque a veces necesito tranquilidad me da, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, te puedo alcanzar, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, puedo alcanzar tu infinito amor, lleno mi interior y tu sola presencia está en mi corazón. Eres tan impredecible, majestuoso Dios, dueño de toda la gloria, de todo el honor. Y tu amor inexorable, nadie lo midió, tú eres eterno Dios, eterno Dios. Aprendí a no temer cuando hay que enfrentar el conflicto más difícil, si a mi lado vas. Y aunque a veces necesito verte operar tu invisibilidad, tranquilidad me da, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, te puedo alcanzar, inexplicable Dios, siento más que el mar, siento más que el cielo, te puedo alcanzar, tu infinito amor, lleno mi interior.
inexplicable Dios, siendo más que el mar, siendo más que el cielo, te puedo alcanzar tu infinito amor, lleno mi interior y tu sola presencia. Estalló mi corazón. El día de hoy escucharemos la palabra de Dios en la voz de nuestra hermana Ada Acuña Ladra. Hola, ¿qué tal? Para mí es un agrado estar nuevamente frente a ustedes en este su programa. Y a continuación quiero compartir con ustedes el tema de hoy, que lleva por título Una invitación que no podemos rechazar. Y la base bíblica para este mensaje del día de hoy lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga. Dice el versículo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sabemos que nuestro gran sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades? Porque Él, siendo Dios y estando en esta tierra, dice que fue hecho hombre, fue humano y fue tentado en todo, dice su palabra. Por lo tanto, Él conoce nuestras debilidades. Él fue hombre, tuvo hambre, Él fue tentado, Él pasó frío. Él conoce todas nuestras debilidades, todas nuestras aflicciones, las pasó Él también. Pero a diferencia de muchos de nosotros que Él dice que fue sin pecado, ¿ya? Muchas veces nosotros caemos en pecado por nuestra debilidad, por ser nosotros humanos por completo, por decirlo de alguna manera. Pero Él vivió toda esa experiencia, por lo tanto, sabe compadecerse de nosotros, sabe sentir lo que nosotros sentimos cuando estamos en tentación, cuando estamos en debilidades, cuando estamos atribulados, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos exige demasiado, cuando el enemigo, Satanás, coloca tentaciones delante de nosotros y se nos hace difícil muchas veces sobrellevar esas tentaciones. Él puede compadecerse de nosotros, Él puede sentir lo que nosotros sentimos. Por lo tanto, Él tiene la capacidad también de comprendernos, ¿ya? Y es por esa razón que esta invitación que Cristo o que la palabra de Dios nos hace en esta hora es a comprender que el que está sentado en el trono de la gracia es alguien que conoce nuestras debilidades, alguien que puede ponerse en lugar nuestro. ¿Cuántos de nosotros, o de usted, persona que me está escuchando, hermano, ha tenido, no sé, un jefe que es insoportable, por decirlo de alguna manera, que es estricto, que exige más de lo que a lo mejor sus trabajadores pueden dar, que no perdona algún error de alguno de ellos, algún atraso o lo que sea, y es muy estricto en su temperamento, en su forma de llevar, digamos, la empresa o donde quiera que se pudiera estar trabajando. Y muchas veces nosotros comparamos o quisiéramos proyectar esta actitud en Dios. En esta semana, o la semana pasada en realidad,
conversamos con una persona que está alejada de los caminos del Señor. Ella contaba que se enojó con el guía, con el pastor, y se alejó de Dios. Entonces nosotros podíamos conversarle y decirle que volviera, que se acercara a Dios, que todavía hay tiempo, y todo lo que una conversación de este tipo puede llevar. Y en este caso, y muchas de las personas que a veces se alejan del Evangelio, después tienen ese temor de regresar a Jesucristo, a Dios, porque quizás cuando estuvieron afuera, cometieron errores, se equivocaron su camino, hicieron cosas que a lo mejor ahora pueden ser vergüenza, pueden su conciencia de alguna manera moverle o impedirle llegar por este pensamiento, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios es un Dios como este jefe que a lo mejor describía recién yo, que en más de alguna ocasión hemos escuchado, sabemos de alguien que es demasiado estricto y que no permite equivocaciones. Entonces nosotros a veces proyectamos esta misma actitud hacia Jesucristo pensando que Él está esperando por nosotros para retarnos, para castigarnos cuando volvamos porque nos fuimos, o porque nos equivocamos el camino, o porque fracasamos, o por esto, o por esto otro. Entonces pensamos que al volver, Él va a estar ahí esperándonos para castigarnos, para sancionarnos, o para reprocharnos nuestra actitud. Pero no es así, lo podemos ver a través de la palabra de Dios, que en el caso del hijo pródigo, el hombre se alejó de su padre, hizo con su dinero, con su vida lo que quiso, y cuando se vio sumido en el error, cuando se vio sumido en el lugar donde llegó, en conjunto con los cerdos, con la inmundicia, dice que reacciona y piensa en volver con su padre. Y la actitud de este hombre fue para que me haga como a uno de sus jornaleros. O sea, sabiendo que era el hijo, él no tenía esperanza de que su padre lo recibiera como hijo, sino que como uno de sus más bajos trabajadores. Y a veces esa misma actitud es la que el ser humano tiene de Dios, de Jesucristo, de que si nos equivocamos, Él nos va a sancionar, nos va a multar, nos va a retar, nos va a castigar. Y no es así. Lo podemos ver en esta misma parábola, en esta misma parte de la Biblia donde cuando el hijo vuelve, aún antes de que el hijo llegue a pedirle perdón al padre, el padre dice que corre hacia él y lo recibe como su hijo. Y es más, hace fiesta para con él, para recibirle, para festejar que ha vuelto. Y aquí en estos versículos bíblicos que leía recién, dice que nos invita a acercarnos a Él confiadamente, porque dice que Él está en el trono de la gracia. O sea, que Él quizás está sentado en un trono que es para juicio, que es para pero también es un trono de gracia. Y veíamos en uno de los primeros mensajes que por misericordia de Dios pude exponer, la gracia de Dios es lo que Dios nos da sin merecerlo. Este hombre que se alejó de su padre, él a lo mejor merecía por haber abandonado a su padre, por haberse llevado, su herencia, por haber hecho lo que quiso en el mundo y con mujeres y en lo que se haya gastado la plata, en lo que haya hecho, lo hizo fuera o lejos de su padre. Entonces, a lo mejor sí, nosotros como seres humanos o como balanzas que somos nosotros muchas veces, que a veces colocamos en balanza cosas que no, a nuestro modo de pensar. Nosotros muchas veces categorizamos los pecados a nuestra manera. O sea, este pecado es más grande y este es más chico. Entonces, a lo mejor este pecado Dios no me lo perdona y este sí. Entonces, ese es el error que hay muchas veces en nosotros, no solo cristianos, sino que en todas las personas, de que Dios está sentado en el trono con un rostro agrio, esperando que el que se cayó llegue ante Él para Él sancionarlo, castigarlo y poco menos que todo eso. Pero la palabra de Dios ahora nos dice todo lo contrario.
dice que Él nos está invitando y nos está diciendo que nos acerquemos a Él confiadamente. Entonces, esta idea que tenemos equivocada de Jesús, o esta percepción que muchos cristianos que se alejan tienen de Dios, incluso los que permanecen también en este camino del Evangelio, muchas veces cuando se equivocan, tienen miedo de ir a las plantas de Dios, tienen miedo de hacer algo, de pedirle algo, de pedirle ayuda, de pedirle socorro, de pedirle compañía, de incluso ir a la oración delante de Dios, porque creen que Dios está con el rostro o que está esperando para castigar. Pero la verdad es que usted cree que Jesús es un tirano, es un desconsiderado o algún insensible. Creo que la respuesta obviamente es no. Por eso es que en estos versículos que hemos leído podemos comprender y aprender e interiorizar en nuestra vida de que Jesús sí nos comprende, de que Jesús sí nos entiende. Él comprende nuestras debilidades, como decía al principio. Porque lo que leemos al principio, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Nos está diciendo que sí puede compadecerse. Que Él fue tentado igual que todos nosotros, pero Él sin pecado. Por lo tanto, Él puede compadecerse de nuestras tentaciones. Y al poder comprender nuestras tribulaciones, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, podemos acercarnos sin miedo a Él. Por eso la palabra de Dios dice sin miedo. ¿Por qué? Porque Él nos comprende, porque Él nos entiende. Entonces, de esta manera, esta invitación de la que estamos hablando el día de hoy es, como decía al principio, la mejor invitación que podamos recibir, de acercarnos al que nos está esperando en ese trono de gracia y que nos comprende y que se compadece de nuestras debilidades porque Él las conoce. Y Jesús nos perdona cada vez que nos acercamos a Él, nos entiende y dice que es el oportuno socorro. O sea, cuando nosotros estamos en aflicción y pedimos su ayuda, podemos ir consciente, podemos ir con esa confianza de que Él nos va a recibir, que Él nos va a responder, que Él nos va a entender y que se va a compadecer de nosotros. Por eso es importante de que podamos entender, no solo nosotros que estamos dentro de, que estamos sirviendo constantemente al Señor, sino aquel que se ha alejado. Y este mensaje creo que también va dirigido a ellos, a aquellos que se han alejado de Dios, aquellos que sienten que no son merecedores de volver a las plantas de Dios, que no son merecedores de volver a ser servidores de Cristo, de volver a la iglesia, de volver a la oración, de volver a comunicarse con Él. Hay quienes piensan que ni siquiera Dios les va a escuchar la oración. Pero este mensaje va dirigido también a ellos diciendo que así como el Padre recibió al hijo pródigo que se había ido con toda su herencia y que había hecho lo que quiso, no vamos a especificar qué hizo, qué no hizo, da lo mismo, pero se gastó, se fue del lado de su Padre. Y muchos hay que están afuera, que están alejados de Jesús, que le han dado vuelta a la espalda, que han fracasado, que han caído lejos, que están en tribulación, en problemas, y no quieren volver porque piensan que Dios está como con una vara en su mano esperando que ellos lleguen para castigar. Y no es así. Tomemos como referencia esta parábola del hijo pródigo, de que como el padre, antes que el hijo siquiera se acercara a su casa a pedirle perdón, él corrió a recibirle. Y así Jesús también con usted. Si usted está alejado y tiene miedo de volver porque siente vergüenza, tal vez siente que los demás lo van a mirar, que lo van a juzgar, que esto, que lo otro, piense que esta invitación es para usted. Y Dios le está diciendo que se acerque confiadamente al trono de la gracia, que con esa gracia poderosa
Él le va a recibir, le va a perdonar, le va a limpiar, va a ser una fiesta. ¿Por qué? Porque usted ha vuelto. Y así nosotros también, los que estamos dentro del Evangelio, los que servimos, los que quizás constantemente estamos en una iglesia, muchas veces también fracasamos, nos equivocamos. Y también muchas veces nos da vergüenza el orar, el pedirle algo a Dios porque decimos, chuta, me equivoqué. ¿Y con qué cara le pido a Dios tal o cual cosa? Pero también a usted y a mí, la palabra de Dios nos dice que vayamos delante de Él confiadamente, porque de Él recibimos el oportuno socorro. Por eso, en resumen, mis hermanos y persona que está viendo y que está escuchando este mensaje, decirle que Jesús y su muerte no es una mera historia, sino que es efectiva en la vida de cada cristiano y de cada persona que se acerque a Él. Y el que se acerca a Él puede acercarse confiado, puede acercarse seguro de que el que lo va a recibir es Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, el que fue hombre, el que conoce nuestras debilidades, el que nos comprende nuestras equivocaciones, nuestros errores, el que vivió lo mismo que nosotros, que fue tentado, que fue traicionado, que fue vituperado, que no fue comprendido, que fue echado de muchos lugares. Entonces, Él pasó por las mismas debilidades, por las mismas caminos en el que estamos nosotros, por lo tanto, Él tiene la capacidad de entendernos, de comprendernos. Y es por eso que le dice que se acerque, porque Él es capaz de comprenderle, porque Él es capaz de recibirle, de ayudarle, de socorrerle en el momento en el que usted esté. Y la palabra de Dios nos confirma y nos dice que esto es real, que esto es verdad. Por lo tanto, usted y yo podemos ir delante de Dios. Y no a través de terceros, sino directamente al trono de la gracia. Muchas veces el enemigo nos dice que es tal el pecado o tal la separación que hay entre Dios y el hombre que necesitamos que otro interceda por nosotros. Y eso no es verdad. Eso no es verdad porque la palabra de Dios nos dice que nosotros nos acerquemos personalmente al trono de la gracia. ¿Quién nos espera a nosotros? No a otro. No hay ningún otro mediador, dice también la palabra de Dios, ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Por lo tanto, hermano, persona que escucha, usted que está alejado de Dios o que se ha alejado de Dios, no se olvide que Él lo está esperando, no para castigarle, no para reclamarle, no para juzgarle y condenarle, sino para recibirle, para abrazarle, para comprenderle, porque eso es lo que es este gran sumo sacerdote, uno que se compadece de nuestras debilidades. Y la invitación está hecha, y la hizo el propio Jesucristo a través de su palabra. Acérquese confiadamente al trono de la gracia. Dios les bendiga. Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Venid, 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 tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí.
ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, 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 tristes, cansados, venid, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh pecadores, venid. Gracias por estar junto a nosotros. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir los videos. Les habla Marisol Orellana y los espero en un próximo episodio de su programa Despertando en Gracia, un regalo de Dios. Que el Señor les bendiga.